Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nuevo programa de ¿Y ahora qué pasa? Transmitiendo desde la ciudad de la provincia de Mendoza. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Nicolás Aroma. Hola, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa? Bueno, sí, el programa 11 Vos ya. llevas la cuenta. Llevo la cuenta. Para eso estoy en estos primeros minutos. Creo que es mi única utilidad. No, Viendo cómo han no. venido transcurridos los Voy programas. a decir una cosa, que hay un público femenino muy cautivo. Te lo voy a decir, hacete cargo de esa realidad. No me Que, puedo hacer bueno, cargo. no, y sí, te vas a tener que hacer cargo que considera que es mucho más importante No creo. Igual no sé, función. no sé cuánta importancia tiene el conteo, pero No, bueno, sí, lo sí. estamos haciendo. Es importante, es importante. Los números siempre son, en este momento los números siempre son importantes. Yo creo que lo que más cautiva es esta frase que siempre discuto del comienzo de la presentación de fanático de las Fanático de la montañas. montaña. Eso hasta a mí me ha sorprendido. Tal vez terminamos este ciclo y vos sos un fanático de las Quizás. montañas. Ya te vamos a mandar a hacer una expedición a la montaña. Semana que, como siempre, pasó de todo, con todos y todes. Muchas cosas, muchas cosas. Vamos a empezar tal vez por las más con más repercusión. El Senado logró sesionar una larga sesión, hacía mucho que no teníamos una sesión de tantas horas, en donde se debatieron dos cuestiones fundamentales. Se dio vuelta el DNU de la CIDE por primera vez, se rechaza. El de famoso de los 100.000 millones de pesos que estaban liberados para gastos reservados. Para Santi Caputo, ¿sí? Esto no significa que los perdió, significa que nos va a tener que decir en qué lo gastó. ¿Sí? Y Ese detalle está bien. No es sí. que se elimina, no es que No, queda... la plata la sigue teniendo, ahora lo que nos va a tener que decir es en qué la gastó. ¿Sí? Y tal vez nos enteramos por qué algunas estrellas del streaming libertario se quedaron sin trabajo. Sí, lo vi. Tal vez nos enteramos. Viste que no era tan en falso contar los programas, porque en definitiva algunos creo que tuvieron menos programas que nosotros. Mucho más. Pero bueno, va a tener que, supongo que por eso está un poco recluido, estará haciendo cuentas y nos enteraremos Bueno. A cuántos tuiteros voluntarios hemos estado financiando con el dinero de la CIDE y tal vez también nos enteremos cuánto nos costó a los argentinos y a las argentinas el veto. Digamos, que no poder revertir el veto de los jubilados. Porque, si sabemos, nadie es libertario gratis. Y algunos han demostrado ser un poco más baratos que otros. Ya vamos a hablar también de ese tema. Pero el Senado también aprobó la ley de financiamiento universitario. Recordemos que había llegado de diputados, con media sanción, y diputados logró la aprobación. Estamos en el suspenso porque, ¿qué dijo el presidente? Está dispuesto a hacer el veto total. Es una ley, recordemos, que intentaba paliar la crisis financiera del sistema universitario, muy complicado, muy restringido, porque venía con un presupuesto atado al presupuesto anterior, pero con una inflación del 150%. O sea, se licuaron todas las partidas, por eso la ley, pero parece que otra vez el destino será el veto. Parece que a esto nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos, pero para hablar de eso hoy nos hemos dado un lujazo. Buenísimo eso. Lujazo porque no solo tenemos en el estudio, en la mesa y con nosotros, a una compañera que la verdad que siempre estamos muy solos, muy solitos. Muy demasiado. Sino que sí. es una gran compañera que es abogada, que es la secretaria general de la regional Citraju en nuestra provincia. Para quien no lo sepa, Citraju, el gremio de los empleados judiciales de la Justicia Federal. Pero además es consejera superior en la Universidad Nacional de Cuyo y la hemos invitado para charlar con ella de la situación financiera, de los beneficios que traería el cumplimiento de esta ley y de los perjuicios que va a traer el veto. Y para esto vamos a hablar con nuestra compañera Ita Cruciani, la Ita para nosotros, a la que queremos un montón. Bienvenida. Voy a decir, tiene muchos fans la Ita, así que probablemente los views exploten a partir Ojalá. de este momento. Sí. ¿Cómo andas, Ita? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por compartir un ratito con nosotros. Queríamos hablar con alguien que estuviera hoy sentada en la mesa de discusión, y qué mejor vos que estás sentada propiamente en la mesa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, arranquemos por el diagnóstico, ¿cómo está hoy la situación financiera de la Universidad Nacional de Cuyo y digamos, como muestra el botón, con esto vamos a conocer más o menos cómo están las universidades a nivel nacional. Claro. Bueno, gracias por el espacio para charlar de estos temas
Bueno, la situación es grave y no hay muchas esperanzas de que esto vaya incluso a mejorar, sino que puede ser que se agrave más hacia el futuro. Esto es algo que ya la universidad lo viene tratando desde principio de año, o sea, al menos la Universidad Nacional de Cuyo viene intentando encontrar respuestas a las dificultades financieras que tiene en diversos aspectos. Y por supuesto que vas a tener la parte de infraestructura, los gastos de funcionamiento, todo lo que tiene que ver con servicios, porque obviamente recordemos cómo han aumentado estrepitosamente los servicios, donde hubo un miedo de paralización, pero a su vez el gran eje, y obvio que también soy sindicalista, o sea, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad Nacional de Cuyo, tanto docentes como personal no docente o personal de apoyo académico, como que se conoce, bueno, esa es realmente la parte más grave de todas, y se entiende que para esto, para muestra sobra botón, digamos, hay números que dicen que el 92% de los y las docentes de las universidades nacionales tienen salario por debajo de la línea de pobreza. Eso es un... Perdón. Sí, los que tienen sin antigüedad, pero a su vez, igual, 10 años de antigüedad, estamos hablando de un 87% de docentes. Sí, no baja demasiado el porcentaje. Claro, y creo que es la parte más grave, y a su vez los cargos más bajos en los últimos, por distintos fondos que nutren esos salarios, y son particularidades que se han, por ser los más bajos de todos, esas personas directamente no han tenido aumentos en el 2024. Están tan por debajo que termina siendo que no tienen ningún tipo de aumento. O sea, nominalmente están cobrando casi lo mismo que en enero. O sea, es realmente... O sea, se han hecho cargo de todo el costo de la inflación de este año, y ahí también pregunto, ¿no? ¿Cómo se vive desde adentro? ¿Cuál es la percepción, vos que estás como consejera en el Consejo Superior, desde, por ejemplo, el sector más afectado, que son los docentes? Porque, a ver, más allá de los gastos de infraestructura y funcionamiento, la clave y el fundamento del sistema de la educación pública está en los profesores, ¿no? Y en los alumnos, por supuesto, pero en esa variable clave que es la que te permite... formadores no tenés alumnos. Claro, digo, en la formación. Hay varios puntos a tener en cuenta en el análisis. Recordemos que los gobiernos de las universidades nacionales son gobiernos corporativos, no se manejan con la lógica democrática que estamos acostumbrados con los partidos, sino que son corporativos porque son los 4 claustros representados, los 4 claustros que componen la universidad, más los decanos y las decanas. Entonces, este modo de gobierno en la universidad sí creo que funciona, por un lado, pero a su vez se ven representados distintos intereses. Y a su vez tenés los gremios docentes que están luchando mucho, hacen presente en cada una de las sesiones de Consejo Superior donde se tratan cuestiones presupuestarias, convocan a distintos tipos de marchas y actividades, realizan solicitadas, etcétera. Pero esa es la parte, creo yo, de los representantes gremiales, pero así también los docentes tienen representantes, y obvio, siendo un claustro graduado con tan poquitos representantes, siempre entendemos que el claustro docente está sobre representado, pero bueno, es por ley de educación superior. Pero bueno, creo que ahí es donde se tiene que dar, me parece, el consenso político y la fuerza política para que, para también, no es repudio exclusivamente la palabra, pero sí para intentar frenar el desfinanciamiento de la universidad. Los otros claustros, creo que obviamente, estudiantes se ve muy afectado también por todo lo que es becas y comedor, o sea, más las becas progresar en 20.000 pesos es una vergüenza. Pero el resto de claustros, un poco creo que podemos movilizar y tener acciones de solidaridad, pero bueno, estamos también viendo cómo actúan los más afectados, que ahí vas a tener algunos que sí responden a su representación de claustro, y otros que creo que responden a también votan o actúan políticamente con sus decanos, que necesitan el dinero para sostener sus facultades, las unidades académicas, o sea... el látigo de la billetera. Exacto. Sí, porque están recontra ajustadas las unidades académicas.
Y esta ley digamos, que se logró aprobar en Senado, si no la vetara el presidente, ¿cómo mejoraría la situación? Porque en cierto punto la idea fue presentada por la Unión Cívica Radical, que siempre han tenido al menos desde lo discursivo, un compromiso con la universidad pública. No, olvídate, que viene, no. Pero lo digo porque... sí, olvídate, justamente, o sea, sí, sucedió, pero el proyecto vino por ese lado. Lo de la movilidad jubilatoria también, y 5 de esos votaron en contra. Sí, pero bueno. Detalles más en esta época de posverdad, que es como que no pasa nada. Distopía social, sí. La idea es un poco atenuar el aumento de los costos de bienes y servicios que había... que ha sucedido básicamente, o que han hecho aumentar porque las crisis se generan, como bien lo hemos visto, y la idea es, actualizar por inflación el presupuesto al 1 de diciembre del 2023, y de ahí en más al mes de sanción de la ley, y de ahí en más actualizaciones mensuales. Intentar recuperar un poco lo perdido. Claro, estamos siempre hablando de recomposición. Sí. Acá no estamos lejísimos de intentar ganarle a la inflación y de intentar al menos igualarla. Son simples recomposiciones, entendiendo que tenemos gente que está cobrando lo mismo que en enero. O sea, es una locura. ¿Por qué? Porque aparte es todo medio perverso. Tenés un presupuesto reconducido, que fue el nombre que le pusieron, que es mentira. No existe, o sea, no es un presupuesto reconducido. Más allá, no importa. no hay más plata. No hay más plata. Viene la marcha, o sea, vienen las crisis de los servicios. Sí, supuestamente se liberó algo de fondos. Y después mandan un supuesto reforzamiento. No estás reforzando nada. Eso es una escasa recomposición para sobrevivir y para que no te lleve el agua al cuello, pero no estás reforzando nada. Y en ese es el nivel en el que estamos. Entonces, la ley de financiamiento preveía varios puntos para intentar un poco recomponer la situación y hacer que más o menos, sobrevivamos un tiempo más, y intentando, paralelamente tenemos el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales, que obviamente desde hace un tiempo se han puesto un poco a la cabeza de este armado. Creo incluso la rectora, cuando se reunió con los legisladores nacionales, vino un poco de una manda del último plenario del CIN, donde los mandaron a todos los rectores a reunirse con los legisladores de cada una de las provincias. Tenés algunas universidades escasas que están como llevando al frente de la lucha, Universidad Nacional de La Pampa, General Sarmiento, tenés algunas así pero no sé, falta, o sea, se está intentando, o sea, intentan pero la verdad es que falta todavía consenso político. Me parece que vamos hacia, si se veta este financiamiento, que prevé recomposiciones, ya el presidente dijo que lo iba a vetar, la respuesta no tiene que ver tanto con números. Insisto, para mí la respuesta tiene que ser política y tiene que ver con la capacidad de consenso político que generan los distintos actores afectados. O sea, ¿hasta cuándo se va a aguantar? Porque esto es de carácter alimentario. Sí, ahí... O sea... Vos sabés que una cosa que se me viene a la cabeza con esto de la universidad es que, viste, esta burocracia de rectores, el CIN, en Mendoza es particular, a diferencia de la UBA, donde hay un posicionamiento muy directo en defensa de la universidad pública, desde los estudiantes, de los docentes y de los rectores. En Mendoza eso no pasa porque hay una alineación directa con el gobernador de la provincia, esto hay que decirlo claramente. Es impresionante cómo las cosas que la sociedad percibe como buenas, las defiende. Y las defiende aún cuando no las toca de cerca. Vos fíjate cómo se está demorando esta supuesta coordinación entre los rectores, los docentes. Pero la gente, sin embargo, en la opinión pública, las encuestas lo dicen, pero la marcha fue un caso explícito de defensa directa de un bien que toma como propio y que le da un valor propio a la educación pública. Está mucho más retrasado, otra vez, la burocracia de la institución, un cuyo. Lo lamento, lo digo como egresado de esa casa de estudio, y ni hablar de la Facultad de Ciencias Económicas, donde directamente los profesores están escondidos, no los vas a ver en ninguna marcha, ni vas a ni siquiera verles una mínima levantada de voz por su propio salario.
Y sin embargo la sociedad sí empuja y sí valora la educación pública. Digo, ¿qué les hace falta a los rectores y a los miembros de la universidad para darse cuenta que el consenso, que la misma sociedad es la que les está pidiendo que la defiendan? Porque creo que en el caso de la universidad pública, te diría que es uno de los pocos casos en estos 10 meses que está muy claro eso. Y me parece que es de los pocos puntos de consenso indiscutido, ¿no? Digamos, la educación pública no se toca. De hecho, hay una encuesta dando vueltas que después podemos analizar algunas cosas. Sí, hay unas encuestas donde... La población cree en la institución de la universidad pública. Por supuesto. Sí. Yo estoy completamente convencida. Los mendocinos y las mendocinas saben y aman a la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Porque saben, o sea, porque más allá de todo, la única esperanza de un montón de trabajadores es que sus hijos puedan ir a esa universidad. Eso sigue siendo así. Sí. Sigue siendo completamente aspiracional la educación universitaria. O sea, es realmente, y educación superior en general, es realmente muy valorada. Lo que pasa que, bueno, obviamente, estamos en el momento de generar todos esos puentes que hace mucho que tal vez no se generan, o sea, porque la sociedad salió de ahí en más, uno tiene que continuar con la coordinación de las acciones políticas para generar una oposición a estos desfinanciamientos, pero el consenso social está en defender la universidad. Y de ahí en más yo creo que, particularmente por la realidad política de Mendoza, sí, para mí... Por un lado, la rectora sí hace esfuerzos, pero a su vez, obviamente, que tiene estos compromisos políticos con el gobierno provincial y a su vez el gobernador... Que no son compromisos, son condicionamientos. Si fueron compromisos, debería honrar el compromiso como rectora en la defensa de la universidad pública. Sí. Y de la autonomía universitaria. Digo esto, mezclamos esto porque, a ver, el argumento siempre es fiscal. Se ha hablado mucho el presidente de los degenerados fiscales, que fue el fundamento para el veto de los jubilados, y será seguramente el veto para la cuestión universitaria, el tema fiscal. En el medio de, lo vamos a hablar enseguida, de una presentación del presupuesto que otra vez exige un nuevo ajuste. Por eso está muy buena la observación de la ITA, donde dice... Ojo que esto es la punta del ovillo, porque el 2025 viene igual o peor. Viene peor. Viene con parte de financiamiento, aparte de todos los organismos de ciencia y tecnología. Recomiendo leer el artículo 27 de la Ley Bases, donde menciona cada uno de los artículos de todo lo que se va a financiar en materia de educación y ciencia pública e investigación. Y aparte con este tema de la economía y el supuesto crecimiento económico, que es todo mentira porque nunca llega, o sea, y toda parte de la tecnología y que quiere ser un avatar y los androides y no sé qué, bueno, sí, buenísimo, pero está completamente demostrado que si vos querés avanzar como país en materia de generación de ciencia y tecnología, el presupuesto siempre debe ser ascendente, o sea, sí, claro. Digamos, ¿cuál sería la gran solución de Estados Unidos, de China, de Alemania? Es siempre incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología. O sea, no es... Totalmente. Los estados tienen que invertir, ya era la ley que se había logrado aprobación el año pasado. Y bueno, si vos querés ser un país desarrollado, tenés que invertir en tecnología. Digamos, hemos pasado de ser un país que puso satélites, se sentó en la discusión, que son muy pocos los países que se sientan a discutir la soberanía espacial. La Argentina era uno de ellos, a tener que estar marchando por el salario de los docentes universitarios. Pero no te voy a dejar ir, Ita, sin una pregunta, piquémosla un poco. A ver, digo, vos tenés un doble rol. Sos representante del gobierno universitario de nuestra provincia, pero además sos dirigente sindical. Efectivamente. Hoy, ¿vos sentís que hay una respuesta de la dirigencia sindical efectiva a lo que está pasando socialmente? No es generalizada la respuesta. No, me imagino. Porque veo compañeros y compañeras que están donde hay que estar, pero a su vez, por ahí veo también que sectores más representativos a nivel cantidad de afiliados o cantidad de dinero, gremios que tienen más poder tal vez para algunas acciones políticas, y no hay tal coordinación. Se están haciendo, para que te des una idea, desde lo que es CGT Mendoza, bueno, desde las últimas elecciones que fue el año pasado, se logró unidad después de 7 años, se
se han empezado reuniones periódicas, o sea, nos juntábamos compañeros y compañeras a formarnos, a hacer, pero bueno, de ahí en términos de cuánto redunda eso en acción política y en oposición real o lograr resultados, sí, oposición real a las medidas que están sucediendo, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo, pero no tanto como buscando culpables, sino más bien viendo un real problema político, social que estamos teniendo. O sea, pero también creo que son estos momentos en los que deben surgir los necesarios liderazgos intermedios y de base. Si no es ahora, ¿cuándo van a surgir? O sea, es el momento perfecto para que los jóvenes, las jóvenes, sí, es ahora hay que sacar el bastón del mariscal. Uh-huh. Es ahora, cuando la gente está pidiendo, por favor, encontrar soluciones y que pensemos hacia dónde podemos llegar a ir, porque mientras antes arranquemos, más rápido van a llegar los días felices. O sea, mientras más estemos intentando, a ver, me parece que hay que buscar las soluciones igual. Es el momento de generar los espacios o las instancias de discusión política necesarias para intentar encontrarle la vuelta a esto. No va a venir la solución de arriba. Para mí la solución no va a venir de la dirigencia que vemos en el teléfono. El fuego quema desde abajo. Más que nunca. Y con esto la vamos a liberar a la Ita querida, que bueno, siempre está. Digamos. Si hay una compañera que uno llama y la Ita está, siempre. Gracias por ser nuestra representante en la universidad. Como egresada de Derecho de la UNCUDO me alegró votarte y más me alegra verte en ese lugar. Y seguramente vamos a tener otra instancia como esta. La vamos a despedir y nos vamos a tomar 3 minutos para ordenar técnicamente este espacio y seguimos con el programa. Gracias, Ita. Muchas gracias. Un agradecimiento. La primera en vivo. La primera en vivo. Estrenaste una instancia que vamos a repetir porque está buena. Vale. Caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear. Bueno, comentábamos con Nico que qué tipo cara dura Toto Caputo, digamos, qué cara de ¿cómo el material de Iron Man? De hierro, de algo muy duro, de cemento, de piedra. No se le movió un solo músculo de su cara. Pero bueno, ya que arrancamos con qué inútil toda la puesta en escena del domingo de la noche, ¿verdad? Bueno, a ver, el gran comentario ha sido de que hubo una especie de apagón masivo de la gente que no quería escuchar, no sé si el presidente como tal no quería escuchar el discurso, pero no sé si estaba pasando. Algunos analistas dicen que esto no pasaba. Es decir, sabemos que el presidente Milei utiliza, digamos, la cuestión visual, la televisión, las redes como algo muy fuerte y parece ser que bajó en promedio los domingos en el prime time habían cerca de 15 puntos y estábamos hablando que pasó a 2 en cuestión de minutos y después retomó. Tremendo. ¿Explicará un poco el cansancio o la especie de, bueno, al menos no quiero verlo un domingo a la noche? Sí, se podrían hacer varios análisis. Digo, un presupuesto, domingo, la gente no le importa el presupuesto. La gente quiere comer, básicamente, que le alcance la guita para el bondi, para el tren, en las ciudades que lo tienen, poder pagar la escuela de los pibes. Y no creo que de eso haya hablado el presidente. Voy a ser sincera, yo no lo escuché, Nicolás, así que esta es toda tuya. No, yo lo escuché y... Primero, no se habló del presupuesto como tal. O sea, el presupuesto es una ley, la ley de leyes que le llaman, donde se establecen... Esto es interesante, en la ley de presupuesto lo que se establece es la expresión financiera, digamos, de tu plan. De tu plan político para el año entrante. Eso es una expresión financiera donde vos pones a consideración, en este caso del Congreso de la Nación, cuáles son las prioridades políticas y cuál es el financiamiento necesario para eso. Bueno, de eso no se habló, pero sí quedó claro cuáles eran las prioridades políticas. Y de todo lo que no se dijo aparecen cuáles no serán las prioridades políticas. No se habló de la economía real, no se habló de las empresas, no se habló de las pymes, no se habló
de qué va a pasar incluso con el crecimiento que el presupuesto tiene incorporado. Eso lo leí. ¿Vos lo crees real ese número del crecimiento? Pasando 5,7. 5% se ha proyectado como que la economía va a rebotar. Es decir, de hoy que estamos en -2, va a repuntar. -4 es lo que dice el mismo presupuesto que está presupuestado para este año de caída, 3,8 negativo. Probablemente la economía este año caiga un 4%, lo que se prevé es, bueno, la economía va a rebotar a un 5% del crecimiento del producto, y acá empiezan las inconsistencias que hay. Por ejemplo, la inflación se va a bajar del 110% al 18%. Esto lo vimos ya. No, se ha visto muchas veces porque los presupuestos son una proyección, Claro. se hace algún tipo de análisis en exceso optimista. Perdón, y lo vimos con los mismos actores. ¿Como cuál? Caputo. Sí, y claro, Sturzenegger, bueno. diciendo que ¿Te acordás el +-2 Exactamente. con las metas de inflación? También se ha visto. Al otro día lo tuvieron que cambiar. Al otro día. Se ha visto. Empiezan las inconsistencias. Y acá nos metemos un poquito más en lo... Salimos del discurso que Sí. fue como muy tajante en vamos a defender la idea del déficit cero. Y cualquier recurso que sobre va a ser recorte de gasto. O sea, va a ser, no se va a utilizar en aumentar el gasto. Y si faltan recursos, se recortará el gasto. No se habló de las prioridades, por supuesto, de lo que hoy un poco se percibe social y económicamente, que es un alto nivel de pobreza e indigencia. Ujú. Porque acá hay una cuestión clave. No está mal perseguir el equilibrio fiscal, No. el déficit cero, el orden macroeconómico de las cuentas públicas. Ahora, ojo con la base de la cual partís. Porque si vos me estás diciendo que vamos a equilibrar un presupuesto, pero tenés ya a esta altura el 60% de las personas en Argentina por debajo de la línea de pobreza, no va a funcionar bien. Esto no termina bien en esos términos. Porque después sí podemos discutir que necesitamos orden fiscal para crecer, para ordenar la macroeconomía, etcétera. Ahora, ojo con esta base. Digo, las políticas económicas no se aplican en el vacío, se aplican en una realidad. Y la realidad argentina hoy es compleja. Todos los puntos fueron apuntados ahí, es por eso que se hizo una defensa férrea del superávit fiscal, del déficit cero, y empiezan las contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo haces vos para llegar a un crecimiento del 5%? Y bueno, deberías, por poner algunos ejemplos. A mí se me ocurre por ver. lo pronto que viniera alguna inversión. Bueno, creo que es la carta fuerte con la que apuesta el gobierno, Ujú. pero hay otras. Por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo? Para que haya consumo, los salarios tienen que ir por encima de la inflación y ganar en poder adquisitivo. No parece que va a ser el camino. No parece que sea el camino. Hay una cuota importante de inversión pública, por ejemplo, con la obra pública, con la inversión del Estado en infraestructura, donde se genera empleo y se tracciona la economía. Esa pata, olvídate, no existirá. Ujú. Las exportaciones. Pero resulta que vos también has puesto un dólar que casi no se va a mover de este año Ujú. a diciembre del año que viene, lo cual ya parece a todas luces demasiado optimista. Y confirma, por ejemplo, que no se va a levantar el cepo, por otro lado. Pero además, ¿cómo haces vos para exportar más cuando no vas a sacar No se va a retenciones? levantar el cepo. No se va a ¿Vos? levantar el cepo. Bien. Creo que Va a hay ser un una problema cons- eso, ¿eh? Bueno, también las inversiones no venían Claro. justamente porque había una traba en términos cambiarios de que todo lo que se ingresa a Argentina después no puede ser retirado. Bueno, De todas las promesas incumplidas, creo que son las más graves. Levantar el cepo y dolarizar la economía y... un detalle con eso, no se habló de la dolarización ya. Me Pequeño parece detalle. que ha quedado en el pasado. Otro sueño argentino diluido en la historia de los fracasos. Yo estoy de en quienes contra y estuve mienten. siempre en contra de la dolarización. No Ni está hablar. ahí el punto. Pero digo, el 70% de la Claro. población, al menos en Mendoza, lo aprobó, quería ese sistema. El Era una de las 54 y promesas pico, importantes de la campaña. Claro. Ay, Nicolás, nunca me das buenas noticias. A veces sí, pero bueno, este no es el caso. No, puedo decir, son 4 años en donde no me vas a dar buenas noticias. Bueno, esperemos que no. Nosotros siempre lo hemos dicho ya, Sí. no perdemos las esperanzas de que la economía mejore y que la situación social mejore. Ahora, otra cosa que queda claro de esta presentación del presupuesto es que la economía hoy la está sintiendo en el lado de la recesión. ¿No? Hay una recesión importante. Fortísima. Hay caída del consumo, siguen caída de la venta de los supermercados, 60% de los argentinos modificaron sus hábitos de consumo, Exacto. lo que ha implicado no comprar ropa
no comer asado. Bueno, salir a comer afuera, que lujazo. Sí, un lujo. Pero yo pensaba, digo, no comprar ropa. Claro, es un bien básico, Que digamos, lo hablamos en la economía nosotros, familiar. que también tenía que ver con los precios exorbitantes También lo hablamos. de la indumentaria en nuestro país. Se ha tornado Argentina un país muy caro en dólares. Digo, si es muy caro en dólares, macroeconómicamente significa que es poco competitivo hacia afuera. Entonces, ¿cómo levantar las exportaciones? Cuando encima, por el lado del campo, las proyecciones no son las mejores, o no son mejores que este año, del precio de la soja, por así decirlo. No se prevé una reducción de las retenciones a las exportaciones del campo. Y sí se prevén aumentos de impuestos. ¿A quién? Adivina quién. ¿A quién le pueden haber aumentado los impuestos para el año que viene? Que vendrá ese cimbronazo. Casi segura que a Galperín no. 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 Es más, tengo otro dato ahí con respecto a la tecnología, a las TICs y a la economía del conocimiento y Galperín. No solamente que no se les van a aumentar los impuestos, sino que se mantienen los subsidios a la industria de la economía del conocimiento, una industria dinámica que, mi pregunta es, ¿los necesita a esta altura? No, y que podría empezar a devolver en la misma casi proporción que se lo ayuda, digamos. Si uno ve la inversión de Galperín, que, ojo, yo no tengo nada en contra de Galperín, me gustarían 1000 Galperín en la Argentina, 1000 unicornios en la Argentina, pero que la reinviertan, digo, la inversión que va a hacer en la Argentina, que viste que fue el presidente. Sí, hubo una presentación. Que después también podríamos ver, estoy muy preocupada por cómo camina el presidente. ¿Lo has visto caminar? Sí, raro. Raro, sí, me preocupa su salud. Pero digo, la inversión de Galperín es la más pequeña de toda la región. Invierte casi el triple en Brasil. Y en Argentina no solamente eso, sino que él, de manera particular, no tributa, no paga impuestos. Exacto. Y digo, no solamente que se sostienen estos subsidios en el industria del conocimiento, sino que a costa de que volvemos en esto de la degeneración fiscal. Bueno, pero a los monotributistas le van a aumentar probablemente el triple el año que viene. Dolor. El doble país. O el triple para que se nivelen los niveles de recaudación que en el presupuesto se establecieron. Digo, acá es donde entran a jugar los impuestos. Claro. Siempre se habla de reforma tributaria, pero nunca se mete adentro de los números, decir, bueno, a ver, ¿qué impuestos y quiénes los pagan? Los impuestos no son una cuestión técnica, es una cuestión netamente política. Vos definís quién, cuándo paga un impuesto y quién no. Entonces, claro, se cae drásticamente, por ejemplo, el impuesto a los ricos, de bienes personales, se aumenta el monotributo, aumenta ganancias de los trabajadores que ahora ya sí lo comenzarán a pagar. Eso se llama redistribución inequitativa de la riqueza. En un momento donde, lo hablamos el otro día, estructuralmente vamos a un problema de mayor desigualdad. Ese es el problema estructural al que vamos en este escenario, a mi entender. Y días antes de que Milei hablara en el Congreso, la que habló fue la compañera Cristina en Merlo, recibió el título honoris causa. Y más allá de la clase magistral que dio acerca de la economía bimonetaria, que fue como una reexplicación de la carta que analizamos, me parece importante el mensaje que da al final, ¿no? Cuando le habla a la militancia de la necesidad de estar cerca de la gente. Me parece que son épocas para que estemos cerca, sobre todo de los que peor la van a estar pasando. No sé cuánto se podrá hacer, pero sí escuchando, sí llevando esa palabra que nos decía Cristina de esperanza, de aliento. Digo, vos lo decías la semana pasada y a partir de que vos lo dijiste yo intenté tener más percepción de lo que estaba pasando alrededor, de que sentías como denso, ¿no? Como que esto se está desde abajo complicando. Lo decía un poco recién la necesidad de empezar a desde abajo organizar, y creo que es lo que apeló Cristina, ¿no? en la charla, empezar a rediscutir estas cuestiones. Hay una cosa que le voy a dar valor a Milei. Nos hizo poner en el centro el déficit fiscal como una característica de cómo vas a gobernar. ¿Sí? No lo discutíamos, creo que no, o al menos yo como militante política no lo discutía, no era parte de mi discusión diaria. El tema es que nadie va a estar de acuerdo con que vos tengas un déficit fiscal que no puedas pagar.
Porque son muy pocos los países que logran eso. Y el tema es a qué costo. Porque viste que les gusta mucho el ejemplo doméstico. Es decir, bueno, administrar el Estado como tu casa, administrar el Estado como tu empresa. Bueno, llevémoslo. ¿Vos ahorrarías plata si no tenés para ponerle el morfe a tus hijos en la mesa todas las noches? ¿En tu casa? No. Si tus hijos están sin zapatillas, si en tu empresa no podés pagar la luz para que funcionen tus máquinas, ¿vos vas a ahorrar en contra de tu productividad? Bueno, me parece que es empezar a pensarlo así, ¿no? Digo, el déficit fiscal, ¿a qué costo? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Digo, ¿cuánto sostenés el déficit fiscal? ¿Cuántos jubilados van a tener que ser cagados a palos o morirse porque no pueden comprar remedios? Claro, y vos sabés que eso fue una de las definiciones fundamentales del presidente en la campaña, pero después el ajuste que iba sobre la casta política, eso no sabías que no iba a pasar, no te daban los números para que pasara y no pasó. Por eso cuando hablamos de quiénes son los impuestos que suben y a quiénes pegan los impuestos que bajan, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando a costa de qué y de quién vos lográs el superávit. Y ahí está el punto. Y otra cosa, la mejor forma que creemos que necesitamos lograr ese equilibrio fiscal es creciendo. Cuando vos podés crecer, vos podés equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque, a ver, los impuestos, gran parte del sistema tributario argentino, pero en el mundo también, están traccionados porque ¿qué pasa con la actividad económica? Entonces, si vos creces, aumentás ese volumen y después sí podés definir las prioridades políticas de inversión o gasto. Porque los muertos no pagan. Claro, un país que entra cíclicamente en un problema de ajuste, lo venimos diciendo también, el ajuste cae sobre el sector privado, no cae sobre el sector público. Entonces es el privado el que empieza a debilitarse, por eso aumenta el desempleo. También lo vimos con la curva de Phillips, me acuerdo. La curva de Phillips. Ya nadie se acuerda, pero lo vimos. Aumenta el desempleo y la sociedad está peor. Entonces, ojo con esto. Y acá también hay una confusión hacia adentro, o una discusión, podríamos decirlo, que es creer que la única razón por la cual Milei gana es porque estábamos haciendo mal en la materia económica. Y me parece que hay muchos otros factores que tienen que ver con diversas cosas que me exceden, que a mí me permiten decir hoy, el plan económico de Milei a 10 meses era un poco una farsa. La dolarización no está, el cepo no está, la economía va a tener que seguir de nuevo otro año con ajuste. Ojo con este detalle, porque el ajuste se sabía que se iba a hacer en este año, pero por lo que se presentó, el ajuste seguirá. Entonces, bueno, ¿cuándo se recomponen los salarios? ¿Cuándo empieza a crecer y bajo qué motores crece esa economía? No están en el presupuesto, no están en los discursos nuevos. Veremos qué sucede. Vamos a ver cuánto se aguanta, ¿no? Y como nosotros no somos Milei, somos gente de palabra. Que tenemos algo que cumplir. Sí, tenemos algo que cumplir con nuestra comunidad. Porque me acordé porque estaba viendo esta agenda maravillosa, hermosísima, ¿sí? Preciosa, que es de @eldescamisado, lo pueden buscar en Instagram, y que son los genios que nos van a hacer la remera personalizada de quien la gane. Qué bueno. ¿Sí? Y entra a los estudios de un sofisticado, ¿Y ahora qué pasa? De Eva TV. Un sofisticado sistema de sorteo. Sistema sofisticadísimo. Sí. En la época de la economía, en la era de la inteligencia artificial, nosotros vamos a hacer cual Susana Jiménez. Sí, porque veo que no hay papelitos chiquitos, son como papeles grandes. Sí, vamos. Es claramente como lo es un Susano. Te voy a dar la responsabilidad, un Susano. Ay. Susano, la responsabilidad de sacar el ganador. Léelo. Ay, a ver. Yo ya lo saqué, ahora acuérdense te toca decir que el ganador. quien haya ganado se va a llevar una remera personalizada del 10 en festejo ya de tenés el ganador. Tengo el ganador. O tengo ganadora. Ganador o ganadora. Va a estar muy contento porque casi amenazó por las redes esta persona. Ah, ¿sí? Sí. Casi amenazó por las redes que quería ganarla. El ganador de la remera del 10 personalizado, cortesía de los amigos de El Descamisado, búsquenlo en las redes, hacen cosas maravillosas, es el compañero, no sé si es de ahí,
Martín Betancourt. Ah, qué grande. Martín, te vamos a pedir que te comuniques con nosotras a las redes, así coordinamos, nos pasas cuál es tu foto preferida del día. Y gracias por participar. Diego, gracias por participar, gracias por seguirnos. No va a ser el último sorteo que hagamos, vamos a tener muchos más, así que les pedimos que nos sigan en las redes, que se suscriban a EVA TV, porque aparte de este hermosísimo programa hay otros muy interesantes, con compañeros muy interesantes de distintas provincias. Lo maravilloso de EVA TV es la federalización del discurso y del debate peronista, cosa que estamos necesitando y mucho. Así es. Así que síganos en todas las redes, véannos los miércoles en la noche o cuando tengan ganas. O cuando tengan tiempo. Tengan ganas, mientras toman un mate. Háganos todas las consideraciones que crean, comentarios, críticas. Todas, regalos también. También recibimos. ¿Por qué no? También recibimos. Estamos flojos de regalos. Sí, muy pocos. Porque hemos regalado, pero no regala nadie. Sí, bueno, vamos a dejar que transcurra un poco más. A ver si a alguien se le sensibiliza el corazón. A organizar la esperanza, compañeros, a no perderla, y nos vemos la semana que viene. Chao, Nico. Chao, Marisa. Chau.